Muchas gracias. Bueno, seguimos avanzando en la cuestión relativa al uso de la inteligencia artificial. Vamos, como habíamos anticipado, con el profesor Juli Ponce, él es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona y va a hablar de un tema del que es uno de los máximos expertos en nuestro país, el derecho de buena administración y la inteligencia artificial, sesgos y debido procedimiento administrativo tecnológico. Juli, tienes la palabra. Muchas gracias, Isaac. Voy a utilizar yo también una pequeña presentación porque ahí está el texto que yo sugiero alternativamente. Por tanto, voy a intentar primero, ante todo, compartirla. Supongo que se ve correctamente, imagino. Bien, pues el tema que me ha sido adjudicado es el derecho a una buena administración, inteligencia artificial, sesgos y debido procedimiento tecnológico. Bueno, a estas alturas estamos ya cansados. También se va a producir un solapamiento porque se ha hablado ya previamente de cuestiones de procedimiento administrativo, que son las que a mí también me toca hablar, y por tanto me voy a concentrar solo en aquellos aspectos que puedan ser más, que no se hayan dicho ya, ¿no? Yo, ante todo, quiero adelantar también mi valoración positiva por el texto de la carta en lo que yo me voy a referir aquí, en los tres aspectos que yo voy a considerar. Valoración positiva que además está en línea el texto de la carta con sugerencias anteriores que también había hecho la red DAIA. Por tanto, me parece, como voy a decir ahora, que hay puntos de gran interés en la carta, ¿no? Yo me voy a referir a estas tres cuestiones y respecto a estas tres cuestiones voy a sugerir algunos cambios en el texto de la carta, en concreto de los artículos 16, 8 y 23. Esos son los tres artículos que van a centrar ahora mi interés, ¿no? Por tanto, partiendo del texto de las sugerencias de modificación que ahora vais a ver en rojo en las siguientes transparencias, voy a comentar brevemente las razones por qué yo introduciría ese texto alternativo u otro parecido, porque, bueno, el problema que he podido detectar o la omisión que he podido detectar, ¿no? Voy a empezar por el artículo 16, en el apartado 7, que me parece, como decía, un artículo con una valoración en general positiva, me parece un artículo interesante. En este caso se menciona la letra A los principios se menciona el buen gobierno y el derecho a una buena administración. Tenemos ya, en fin, hace ya décadas que tenemos identificado tanto los principios jurídicos de buen gobierno como el derecho a una buena administración en normas y en jurisprudencia, y yo lo único que me limito aquí es a sugerir que se haga, teniendo en cuenta aquí, manejando decisiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre los principios jurídicos de buen gobierno y del Tribunal Supremo Español y otros tribunales a nivel europeo, que se incluya alguna pequeña precisión que lo podéis ver en rojo, pero me parece una alusión acertada y que puede ser muy útil para informar el resto de los apartados de este artículo 16, el B al F, ¿no? Yo los voy a reordenar, como veréis en la siguiente transparencia, porque me parece que el orden sistemático actual puede ser mejorable. Y yo lo reordeno de la siguiente manera, muevo de sitio, aparte de hacer alguna modificación. Yo pondría en primer lugar la posibilidad de uso o no de la inteligencia artificial, tiene que ver con cosas que ya hemos hablado. En segundo lugar, reflexionaría o introduciría el orden en el procedimiento de elaboración y aprobación de algoritmos. En tercer lugar, la toma de la decisión administrativa automatizada o semiautomatizada con esos algoritmos aprobados. Y finalmente, la motivación de la decisión adoptada. Este no es el orden actual de la carta y yo sugeriría ese orden. De tal manera que si cogemos el artículo 7 y muy brevemente, siguiendo ese orden, en primer lugar, vendría precisamente la cuestión sobre la que ya hemos debatido antes, y yo no voy a insistir, ya hemos expuesto lo que nos parecía. Yo sugiero aquí una nueva redacción donde se queda más determinado lo que es la decisión discrecional y esa excepción en norma con rango de ley por las razones que ya he dicho. Aquí habría otra opción, algún país lo ha hecho, caso alemán, por ejemplo, ley de procedimiento,
que sería prohibir totalmente la adopción de decisiones discrecionales mediante inteligencia artificial. Me parece excesivo, me parece que la Carta está bien dirigida en ese punto, ya lo he dicho, ¿no? Distinto a esto es el tema de la supervisión humana. Luego voy a volver en el artículo 23, es el 22 del Reglamento General de Protección de Datos, y luego veréis que respecto a supervisión humana me parece, siendo distinto, pero me parece que alguna cosa más también se podría decir. A partir de aquí entramos en lo que es la aprobación la evaluación de impacto y la aprobación. Yo aquí en mi redacción lo único que hago es intentar dar un enfoque más amplio a la evaluación para que sea una evaluación global de todos los impactos, y creo que aquí debería introducirse la posibilidad de que los ciudadanos tuvieran una participación, esto es, en el procedimiento de elaboración y de aprobación de los algoritmos debería, en mi opinión, abrirse un trámite de información pública, ahora no prevista en la Carta. Una vez aprobados los algoritmos, viene la toma de la decisión con el uso de estos algoritmos, ¿no? Que es la letra E, como veréis. Aquí lo que más quiero llamar la atención es sobre el hecho de que no se prevé en la Carta, salvo error o omisión mío, referencia a trámite de audiencia al afectado por la toma de la decisión, ¿eh? Y yo creo que aquí sería imprescindible introducir ese derecho de audiencia. Yo aquí también hago una referencia, lo ha dicho Eduardo Gamero, estoy completamente de acuerdo con él, ¿no? La gran tortura para el ciudadano de a pie de las aplicaciones informáticas, ¿no? Y resaltar el principio antiformalista, ¿no? El procedimiento administrativo a través del uso de inteligencia artificial y medios digitales en ningún caso puede dificultar o imposibilitar el ejercicio de los derechos de las personas. Si se termina esto con el apartado F, yo aquí la motivación introduzco o alguna especificación. Yo creo que aquí, como es un punto crucial, ya se ha dicho, hay que cuidar este redactado y, por tanto, yo apelo a que se incluya también la lógica empleada, la información sobre el tipo de uso que se ha hecho de inteligencia artificial, las variables usadas, la ponderación en la decisión final y el código fuente, siempre que sea legalmente posible, en su caso, justificando por qué no es posible incluirlo. Y termino ya con el tercer apartado que me correspondía a mí, que es la cuestión de sesgos y manipulación. He añadido la palabra manipulación. Es decir, los artículos 8 y 23 de la Carta. A mí me parece un acierto, tengo que decirlo, las referencias que se hacen en la Carta a las cuestiones de la manipulación y la perturbación. Esa palabra quizás no me gusta tanto, ahora voy a decir algo, pero me parece muy acertado haber incluido referencias. Voy a ir rápidamente a la cuestión en primer lugar, de los sesgos. Teniendo en cuenta que los sesgos pueden venir de los programadores humanos, pueden ser sesgos cognitivos, también pueden provenir de los datos que se usan, todos lo sabemos, pueden ser insuficientes, erróneos, no representativos, pero también pueden provenir de los propios algoritmos a través de su aprendizaje automático y de correlaciones erróneas. Yo todo eso creo que debería tener algún reflejo en el texto de la Carta y hacer alguna pequeña distinción. Lo veréis en el artículo especialmente 23, con alguna referencia precisamente a todos estos casos, a que esos sesgos puedan venir de los datos, a que esos sesgos puedan venir de los responsables de programación y una llamada a la diversidad de los equipos de programación y a la mitigación de esos sesgos. No me puedo detener, está ahí y ya está. Yo también he detectado la ausencia, cuando hay referencia a igualdad y discriminación, no hay ninguna referencia a la discriminación por motivos económicos. No se hace ninguna referencia y no es infrecuente la existencia de sesgos, discriminaciones basadas en motivos económicos. Por ejemplo, un ejemplo clásico en el sector privado, ya sé que estoy en el público, pero en el sector privado es el uso del código postal para conceder o denegar créditos. Y podemos pensar en muchos otros casos de usos de proxies
donde el elemento económico sea importante. Yo incluiría esa mención, lo hago en el artículo 8 ahora, incluyo la desventaja económica. Tampoco veo que se mencionen los distintos tipos de discriminación que pueden existir. Es verdad que los conocemos y están en el derecho de la Unión Europea, pero yo haría alguna referencia a los tipos distintos de discriminación, así como a la facilidad probatoria de la discriminación para la persona que se siente discriminada, ¿no? También hay, como veréis en el artículo 23, y termino, una referencia en el apartado 2A a la cuestión de la supervisión e intervención humana. Insisto que es distinto de cuándo se puede utilizar la inteligencia artificial, pudiéndose utilizar la inteligencia artificial en potestad reglada o en potestad discrecional. Esa supervisión yo creo que no es suficiente con decir que debe existir esa supervisión, ¿no? Y aquí pongo un texto que se deriva de los trabajos del antiguo Article 29 Working Party, donde decía precisamente cómo tenía que ser esa supervisión humana, ¿no? Con autoridad y capacidad para poder cambiar la decisión, ¿no? He visto que no hay alusión en la carta, salvo error o omisión mía, a los derechos sociales. Muchos problemas en países de nuestro entorno y en nuestro propio país están surgiendo en relación a colectivos vulnerables y en relación a derechos sociales y económicos. Yo creo que merecería la pena, yo lo hago en un nuevo apartado 5, una alusión a los derechos sociales. Y finalmente, respecto a la cuestión de la manipulación, el llamado hipernudging o el nudging de precisión, a mí me parece muy bien que la carta haga una referencia. Yo únicamente el verbo perturbar, que se utiliza en el artículo 23.4, no estoy... he buscado el significado en el diccionario de la lengua española. Yo preferiría sustituirlo por la referencia a controlar en vez de perturbar. En fin, lo podemos discutir, pero no me parece muy preciso la referencia a la perturbación. Yo lo dejaría aquí. Saldría ahora mismo de la presentación y, bueno, quedo abierto. Creo que he salido, me parece. Todavía no. Ahora he salido. Muy bien. Muchísimas gracias, Juli. Bueno, pues gracias. abrimos un turno de debate sobre este bloque. ¿Alguna palabra? Bueno, yo ahí lo que comentaría internamente es que, os lo he puesto ahora en un chat, que veo que, vamos, en los dos que hemos puesto la presentación con los textos que queremos incluir, pues es lógico, nos hemos superpuesto bastante, pero que vamos a tener que, para hacer una propuesta ordenada más allá de los bloques, creo que tendremos que montar todas las propuestas respecto de los artículos para reordenarlas y seleccionar, claro, porque al final el superponer todas las... Entonces esto yo creo es muy positivo. Lo que he visto y además con la presentación que hemos podido leer, yo creo que es bastante acertado. Quizá tendremos que adoptar un pequeño acuerdo porque, claro, si está Susana, no sé si nos puede seguir acompañando, nos ha dado un toque señalando en que en cualquiera de los casos lo que se pretende es un texto breve. Yo no estoy muy de acuerdo en que el texto sea muy breve, sino que me parece muy bien que hagamos todas las precisiones que se consideren oportunas, pero vamos, que me da la impresión de que si sumamos todas las reformas que estamos proponiendo, pues que se va a quedar una carta solo del sector público y la inteligencia artificial. Pero yo insisto que es lo que tenemos que hacer. Ellos quiten lo que quieran y creo que cuanto más concreto y preciso, más positivo. Gracias. Susana, no sé si quiere decir algo sobre este bloque o sobre el anterior. No, bueno, sobre el anterior quería decir algo, pero tampoco quise interrumpir porque vamos mal de tiempo y la pobre Clara todavía tiene que intervenir. Se discutió la posibilidad de crear un nuevo organismo de la misma manera que se discutió la posibilidad de crear un organismo para la garantía de los derechos digitales y en el apartado de garantías la conclusión fue que crear nuevos organismos en este momento es una quimera y que probablemente lo más sensato sea proponer que asuman competencias organismos ya existentes. En relación con las garantías en general, pues la propuesta es que, por ejemplo, la Agencia de Protección de Datos o alguien proponía la CNMC asuma competencias en este ámbito. Y en relación con las cuestiones que mencionabas tú, Isaac, pues hay un instituto de reciente creación de evaluación de políticas públicas que podría ser el llamado a liderar este proceso y asumir esas funciones. Muy bien, pues no sé si hay... Juli. No, yo
tomo la palabra solo para llamar la atención sobre que en la carta yo no creo que hayan que hacer intervenciones de gran extensión, pero sí completar alguna cosa. Yo creo que hay algún déficit en temas de participación en la elaboración de los algoritmos, y yo creo que ahí lo he dicho, pero me gustaría recalcarlo en ese sentido. Y luego el tema de la supervisión humana, yo creo que a la carta le cuesta poco ir un poco más allá del texto literal del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, incorporar la guía que dio el antiguo artículo 29, ¿no?, sobre el tipo de supervisión humana. Eso cuesta también 3 palabras, pero ya que nos ponemos con la carta, pues podemos integrarlo, ¿no? En fin, creo yo. Sí, creo que la propia agencia española en febrero creo que aprobó también su guía y también explicita bastante y concreta cuál ha de ser la transparencia y que se puede proyectar para el ámbito administrativo. Yo creo que es lo que sí que digo, Yuli, todo lo que he leído me ha encantado, pero que si superponemos ya solo los textos tuyos y míos, que son los únicos que hemos visto, pues llevaremos como 4 o 5 páginas, pero aún así yo creo que esa es nuestra función. Y de hecho pues puede servir para alimentar futuras legislaciones. Gracias. Nuestro problema ahora es refundir, pero esto ya es un trabajo nuestro de la red, presentar un texto refundido. Pero bueno, señal de que hay coincidencias, ¿no? Hay coincidencias en los puntos delicados, ¿no? Yo quería añadir solo muy rápidamente que el tema de participación que has mencionado, creo que en general hay que incluirlo. Yo en particular en la propuesta que he hecho de que se han de hacer a modo de estudios de impacto social en los usos masivos de inteligencia para decisiones colectivas, ahí expresamente es donde creo que se ha de introducir a la sociedad civil de manera ya obligatoria. Gracias. Muy bien, pues si os parece, para que Clara también tenga su tiempo, porque es un tema muy interesante el que va a tratar,